Gracias por tu presencia. Buenas noches, acá. gracias por la invitación. No, por favor, la verdad que hacía rato que queríamos también que vengas a charlar un ratito con nosotros. Sí, yo fui parte del equipo de Graciela Camaño en el Ministerio de Trabajo en el año 2002 y la verdad una dirigente que yo respeto y tengo afecto personal, una gran capacidad de trabajo y en aquel momento de la Argentina que muchas veces se olvida la gravedad institucional que vivió el país y realmente Graciela tuvo mucho que ver con la salida de ese proceso, así que tengo un gran respeto y un cariño personal. Me quedé pensando, ¿no? Que en esa famosa frase de Perón en donde manifestaba que, bueno, hay un porcentaje de radical, un porcentaje de socialista, un porcentaje de cosas, pero peronistas son todos, decía él, el hombre también, ¿no? O sea, porque también cambiemos, digamos, tras esta reformulación con el propio Pichetto en la fórmula presidencial, tiene gente del peronismo que quizás no es algo que se muestre mucho, ¿no? Sí, en realidad los orígenes, cuando uno piensa en los orígenes del Compromiso para el Cambio, del PRO en la ciudad, siempre hubo gente que venía de distintos espacios políticos, del radicalismo, del justicialismo, sectores independientes. Me parece que también tiene que ver con un poco, me parece a mí, un cambio que ha habido en la forma de hacer política en la Argentina, sobre todo después del 2001, ¿no? Cuando el sistema de partidos entró de alguna manera en crisis, y bueno, muchos de los formatos se fueron adecuando a esto. Como se dice siempre, creo que nadie tiene el peronómetro, me parece que hay que rescatar del peronismo valores esenciales y creo que lamentablemente digo, el PJ oficial, como se lo dice, en lo que fue el kirchnerismo de estos años no lo representó justamente. Hablaba con una gente de tu fuerza, del Frente Juntos por el Cambio, un dirigente importante, y me decía que uno de los municipios que ven como ganables es San Martín, donde vos sos precandidato a intendente. ¿Vos qué mirada tenés en función de esto, ¿no? Ganable cuando uno dice, el conurbano, digamos, es un lugar muy, muy particular, ¿no? Sí, hay una serie de municipios donde ya en el 2017 Cambiemos en aquel momento ganó la elección, San Martín fue uno de ellos, nosotros acá sacamos un poquito más del 40% de los votos, 102.000 votos, distritos como Ituzaingó, como Hurlingham, como Tigre, donde no somos gobierno todavía, pero se ganó la elección y eso también genera una expectativa importante. Por supuesto que el objetivo de fondo es ganar la mayor cantidad de municipios posibles porque eso va a ser lo que va a posibilitar tanto la reelección de Mauricio Macri como de María Eugenia Vidal. A ver, pero vos recién me hacías hincapié en el tema del 2017. Yo con esa foto del 2017 quizás hasta tendría la certeza de que podrías suceder a Gabriel Catopodis en el cargo de la intendencia, digo, pero por otro lado yo no veo el mismo escenario que el 2017. ¿Vos crees que es el mismo? No, el escenario no es el mismo, lo que digo es que se empezó a instalar, y eso tiene que ver también con lo que los distintos vecinos fueron viendo que se ha hecho desde la provincia y desde la nación. Se consolidó el espacio político y Juntos por el Cambio reúne y consolida una gran cantidad de espacios políticos y me parece que lo que se juega, y vos hablabas al principio de la polarización, tiene mucho que ver con eso, es decir, estamos llegando a una elección del 11 de agosto que es muy importante, que tal vez no todo el mundo dimensiona el valor que tiene la PASO, porque a veces se piensa que bueno, que no es la elección que define o que no es la elección donde las cosas se resuelven. Yo creo que esta PASO del 11 de agosto, por eso es muy importante que la gente vaya a votar, es muy importante la participación, sobre todo de ese vecino que por ahí, como se dice, no se mete en política habitualmente, no participa durante el año o no tiene una participación tan fuerte, pero ese día tiene un voto, cada voto vale y va a ser muy importante la señal, porque estamos definiendo, más allá de lo de San Martín, y yo tengo toda mi energía puesta en ser intendente, se está definiendo lo que va a pasar con la Argentina en los próximos años. ¿Y qué va a pasar con la Argentina en los próximos años? Si gana Juntos por el Cambio, vamos a seguir en un proceso de transformación, se empezó a poner de pie, va a empezar a caminar, va a haber un desarrollo importantísimo. Si no gana Juntos por el Cambio, mejor dicho, si gana el otro espacio político, el Frente de Todos, yo creo que es muy grave lo que puede pasar, porque estamos viendo estos días aquellos que nos llevaron hasta la situación crítica del 2015, proponiéndonos las soluciones y diciendo cómo van a arreglar aquello que generaron durante 12 años, ¿no? A ver, yo decía en un momento cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, le decía a muchos, qué sé yo, peronistas en ese entonces que eran gobierno, les manifestaba que, porque ellos tenían una mirada muy fea o trágica de lo que iba a suceder con el macrismo a futuro, le decía que si Macri era gobierno tenía que ver con algo que hicieron mal en la gestión ellos o en sus gobiernos ellos.
Ahora, la repregunta para este lado sería al revés, digamos. Si el kirchnerismo tiene posibilidades o los Fernández tienen posibilidades de ser gobierno, evidentemente porque algo mal habrán hecho ustedes, ¿no? Seguramente que como todo gobierno y como toda gestión compleja como es la de la Argentina, la de la provincia, ha habido aciertos y errores como dice tu programa. Me parece que lo que la gente más va a destacar y más reconoce, inclusive sabiendo que es un momento difícil, que el año pasado fue un año muy duro desde el punto de vista económico, tiene que ver con lo que viene, con la expectativa, con una Argentina que hemos dejado atrás o que estamos dejando atrás, y la verdad que sería terrible que en un día se echen por la borda casi 4 años de transformaciones profundas. No podés transformar un país, ni un municipio, ni una provincia, si no ordenás los cimientos, si no ponés la verdad sobre la mesa. Y a veces la verdad sobre la mesa no es simpática y no es agradable, pero es lo que hemos hecho estos 4 años, y aparte hay muchas transformaciones, desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Hay cosas desde la pequeña obra en un barrio que por ahí impacta solamente ahí, pero aquel que vive la sabe y la vive, hasta las grandes transformaciones que tienen que ver con el país y con un modelo de país para adelante. La economía pareciera que es un tema del cual en Cambiemos, digamos, quieren mirar para otro lado, pero evidentemente creo que ha sido el gran problema que han tenido, y quizás tal vez más teniendo en cuenta que antes de la elección o antes de que asumiera el propio Mauricio Macri, el grueso de la gente, o al menos la expectativa que tenía, decía, bueno, por ahí la economía no va a ser un problema para este gobierno. Y sin embargo, lo fue. Sí, a ver, yo creo que la situación económica, por supuesto que no empieza el 11 de diciembre, es un proceso. Nosotros veníamos de un país que venía hace casi 4 años sin generar un solo empleo genuino, un país que hacía 4 años que no crecía económicamente. Yo cuando veo que hoy el candidato a gobernador de Frente de Todos es el ex ministro de Economía, a veces digo hay que repasar esos 4 años y ver su gestión y desde qué lugar hoy se plantea como una posible solución a problemas de los bonaerenses. Y después definiciones muy de fondo. Creo que cuando uno ve las transformaciones que hubo, cuando uno ve los planteos que se hicieron, y voy al caso de la provincia de Buenos Aires, desde haber tomado la decisión política de dar la pelea contra las mafias, de encarar la pelea contra el narcotráfico, que era un tema del que nadie hablaba y que todavía hoy la oposición no plantea abiertamente, porque cuando vos hablas de seguridad o de narcotráfico, hay como si querés, como una suerte de duda, por lo menos en la propuesta, yo no la he escuchado. Lo que digo es, esa definición de encarar esas cuestiones de frente, tiene que ver con generar las bases para un país. Cuando vos te metés a transformar la educación, cuando empezás a evaluar qué aprenden los chicos, por supuesto que estás planteando políticas tal vez no de impacto inmediato, pero hoy ya empezás a ver muchos de esos pequeños resultados en cada lugar del país. Y después, obviamente, que nuestra preocupación principal es la inflación. Nosotros sabemos que es un impuesto perverso que le pega a los más pobres, y por eso muchas de las medidas que se están tomando vinculadas al déficit fiscal, a insertar la Argentina en el mundo, a generar inversión. Si no hay inversión, la Argentina no crece. Pero Santiago, los datos no son muy alentadores en función de lo que uno conoce, inclusive por lo que manifiesta el propio INDEC, digamos, se ha bajado el consumo, hay algunas, qué sé yo, se ha deteriorado el sueldo también, digamos, hay muchas empresas que han cerrado, digamos. Este escenario, digamos, no es de los mejores, digamos, no es algo que uno tenga una expectativa futuro un poco mejor, digamos, el votante común, digamos, ¿no? No, mira, primero es interesante que hoy... Los datos de la pobreza inclusive también. No, por eso vos y yo podemos estar hablando hoy de datos y no tenemos que discutir la fuente de los datos, que era algo que nos hubiera pasado. Eso me parece que es válido y es muy interesante, y también es rescatable. Lo que digo que el ciudadano común, quizás eso mucho medio como que no sé si le importa. En cuanto a voto, digo, ¿no? A ver, sin duda, al final del día, la realidad de cada familia es la que define. Yo lo que también veo, y me toca por ser ministro de Desarrollo Social, lo recorro permanentemente, sobre todo el conurbano, las ciudades más grandes de la provincia, hay un reconocimiento en los barrios más pobres de muchas de las obras que cambian la calidad de vida. Cuando a vos te llega el agua y la cloaca, inclusive tiene un impacto económico, por no tener que pagar más un camión atmosférico. Cuando vos tenés pavimento, los otros días, cuando fue lo del Metrobús, que nos cruzamos ahí, yo veía y charlaba después de la inauguración con muchos vecinos, la transformación que eso le genera, no a un vecino, hay 240.000 que de alguna manera interactúan con esa ruta, con el Metrobús. Bueno, esas transformaciones yo creo que son las que la gente está valorando y que va a valorar el 11 de agosto.
Me hiciste acordar de las caras de Catopodis. ¿Qué te parecieron esas caras? Que en definitiva parece que dejó en un segundo plano la inauguración de algo tan importante como fue el Metrobús, ¿no? En primer lugar eso, yo creo que los que conocemos y transitamos esa Ruta 8 hace tantos años sabemos lo que era y lo que es, el cambio que implica en la calidad de transporte, en la iluminación, en la seguridad, en las veredas. Después lo de la cara me parece que fue una anécdota, tal vez no fue lo más adecuado porque estaba el presidente y la gobernadora, era un acto institucional. Yo la verdad es que contesté no las caras sino las declaraciones posteriores que sí me parecieron más preocupantes porque faltaban a la verdad. Digo, decir que en San Martín no hubo fondos provinciales o nacionales para obra realmente es desconocer, y yo sé que no es así, 2.300 millones de obras en 4 años, digo, mucho más de lo que se hizo en los 4 años anteriores, y que insisto, no es una discusión ideológica o teórica. Vos vas y lo ves, se toca el pavimento, se ve la cloaca, se ve el Metrobús, se ve el SAME, eso está, no es de un gobierno, no es de un candidato. ¿Por qué vos y no Catopodis? Primero porque creo que San Martín tiene una gestión gris, que hace muchos años que está estancado, que tenemos un potencial enorme y que no está suficientemente aprovechado, que en equipo con la Nación y la provincia hemos demostrado que podemos hacer muchísimas cosas y si fuéramos gestión podríamos hacer muchísimas otras cosas más, y porque yo creo que hay que recuperar en mi lugar, en mi ciudad, la posibilidad de vivir mejor, de vivir tranquilos, de tener un espacio de seguridad que haga que vos puedas desarrollar tu tarea, tu trabajo, tu pyme, tu comercio de otra forma. Así que me parece que eso es, después de 8 años, ya insisto, creo que hay una gestión gris que no le ha cambiado la vida a la mayoría de los vecinos de San Martín y que tampoco tiene una proyección hacia adelante. Te agradezco mucho, Santiago, tu presencia acá. Hacía rato que queríamos charlar, aunque es un ratito con vos, porque en definitiva, por estos días tenemos muchas personas, candidatos, digamos, ¿no? Precandidatos, y es interesante que la gente común conozca también a sus candidatos, ¿no? Así que gracias por tu presencia acá. Gracias por la invitación.